Se agravan las calificaciones en el caso de siniestros viales y una de las situaciones donde se ve reflejada es justamente lo que sucedió con Julieta Testa, donde su pareja, su novio, el conductor, finalmente ahora va a enfrentar un delito mayor, Seba. Así es, Sergio Massó en las últimas horas ha sido imputado por homicidio simple con dolo eventual, una figura que en este tipo de casos arriesga entre 8 y 25 años de prisión. Esto sucedió en la madrugada, se ha decidido a raíz de la alta velocidad a la que circulaba y también por el dosaje de alcohol en sangre. Por el momento se encuentra a las 24 horas acompañado por un psicólogo y un psiquiatra a raíz de la decisión de su propia familia para intentar detener los frecuentes intentos de atentar contra su propia vida. De hecho, en los primeros minutos del episodio, un video registró cómo el propio joven intentó arrojarse debajo de un auto. Si te parece, Sofi, vamos a escuchar la palabra del fiscal Fernando Giunta. Él es fiscal de tránsito, quien decía lo siguiente. Un homicidio simple con dolo eventual. ¿Y qué lo llevó? ¿Cuáles fueron los condicionantes a la hora de utilizar esta figura? Tenemos elementos objetivos y elementos subjetivos. Como elementos objetivos tenemos fundamentalmente el dosaje de alcohol también del señor Massó. Los daños que sufrió el vehículo, estos son reveladores de la velocidad y si bien nos falta una pericia mecánica sobre el vehículo, ya los daños de por sí en el momento del hecho hablan por sí solos. Hay testigos que han declarado que hablan que ellos iban dentro de la velocidad permitida, 110, estamos hablando de una avenida, un acceso, y que los pasó mucho más rápido. Tenemos varios testigos, 3 que han declarado en forma concomitante y concordante, es decir... ¿Tienen cámaras también? Ya que... Tenemos las cámaras que han tomado el suceso. Este muchacho se encuentra muy mal psicológicamente, pero muy mal, tuvo un intento de suicidio. Apenas se produjo el hecho, quiso tirarse bajo un auto. Su familia llevó un psicólogo y un psiquiatra que están con él todo el tiempo, no lo pueden dejar solo, porque en cuanto lo dejan solo, este muchacho intenta atentar contra su vida. Tal vez en lo de Massó es muy probable que se le dé una domiciliaria por su gravísimo estado, pero no va a afectarme a mí para pedirle la prisión preventiva. Y una calificación que también se replica en otro caso suscitado este fin de semana. Así es, también en el caso de la muerte de este hombre empleado municipal de Maipú, donde el propio imputado por este caso ha sido con la figura de homicidio simple con dolo eventual. En este caso también a raíz del dosaje de alcohol, 1,49, estamos hablando casi 3 veces más de lo permitido, y también se le ha dictado prisión preventiva. Pero en este caso, a diferencia del caso Testa, en el caso Manfredini nos encontramos con que el acusado intentó fugarse. Y esto significa riesgo procesal, por lo tanto no habrá beneficio de la prisión domiciliaria para esta persona, estima el fiscal. De hecho, recordemos, el auto queda allí en el lugar, por eso las imágenes están en la escena de la situación de este siniestro vial, pero el conductor, como bien indicabas, se va a su casa y es el padre del conductor quien lo entrega a la policía. Giunta dio detalles del caso. El dato es abrumador, y es que de acuerdo a la Policía Vial de Mendoza, las infracciones por alcoholemia positiva aumentaron hasta un 72%. De enero a julio del año pasado se labraron 1.322 actas, mientras que en el mismo periodo del 2019 se emitieron 2.284 infracciones. Para las autoridades, el alcohol es uno de los factores de riesgo en los siniestros viales que más incrementó su incidencia. Así es, como usted dijo en un principio, nos tiene preocupado y ocupado por esta situación, ¿no es cierto?, de que el alcohol al volante hoy nos trae víctimas fatales. El aumento ha sido de un 72% más que el año pasado de actas viales o de controles de alcoholemia positiva en los jóvenes en una franja horaria de viernes a la madrugada y sábado a la madrugada. Debido a este flagelo y que nos preocupa, cada vez se incrementa más, ¿no es cierto?, porque los jóvenes no toman conciencia de que prácticamente el alcohol al volante mata. ¿Cuántos controles fueron este año y cuánto el año pasado en este periodo? Y en este periodo aproximadamente ya llevamos 2.200 actas confeccionadas de control positivo de alcohol en sangre. Por fin de semana están saliendo 12, 14 alcoholímetros a trabajar en toda la provincia. Quiero destacar esto, que no solamente la Policía Vial está trabajando con estos dispositivos, los municipios también están colaborando. Efectuamos una
una modificación de la calificación originaria que se le había atribuido, que era homicidio culposo, ya que se habían incorporado nuevos elementos de prueba, modificarle la calificación por la de homicidio simple con dolo eventual, al autor del hecho, que es el señor Emanuel Stocco, imputarlo y ordenar su detención. En la causa de Stocco es muy claro también el hecho, tenemos un examen toxicológico donde el señor Stocco conducía con un nivel de alcohol de 1,49, es decir, casi el triple de lo permitido por la ley. Además tenemos un adelanto de científica que nos acredita que el auto del señor Stocco se cambió de carril. Además de esto tenemos declaraciones muy claras en las cuales surge que el señor Stocco abandonó el lugar al momento del hecho. ¿Esto puede ser un agravante? Por supuesto, el riesgo procesal es claro en ese caso, el riesgo de no querer someterse al proceso, de tal vez de poder ocultar un estado de alcoholemia que no lo pudo ocultar finalmente, ya que su papá lo entregó a la autoridad. ¿Pero hay una pena de cuánto? De 8 a 25 años, como explicó el doctor Nazar. Bueno, así escuchábamos justamente al fiscal Fernando Giunta, que interviene en los dos casos, en el de Julieta Testa y en el de Alejandro Manfredini, el empleado municipal de Maipú. Y en ambos casos justamente esta calificación, que es una calificación que implica una pena mayor de prisión, lo decía el fiscal, de 8 a 25 años. Y escuchábamos también el aumento que hay de las infracciones justamente por alcoholemia positiva. Todo esto ha llevado a una decisión más que importante por parte del Ministerio Público Fiscal. 119 personas han muerto según la justicia mendocina en lo que va de este primer semestre en siniestros viales. Muchos de ellos no tienen la estadística, pero aseguran que en muchos de ellos la velocidad y el alcohol han sido determinantes en este desenlace fatal. Por eso es que quizás desde el Ministerio Público Fiscal, desde la justicia, en el día de hoy por primera vez se blanqueó una situación que parece ser, y que aquellos que frecuentábamos tribunales, sí, nos parecía ya evidente, un cambio de política por parte de la justicia mendocina a la hora de sancionar o al menos comenzar a investigar los hechos cuando hay alcohol y velocidad en medio de siniestros fatales. Así que atención a todas las personas que nos están viendo. Estamos hablando de que antes de tomar un trago de más o antes de pisar el acelerador y subirte a un vehículo, tener muy en cuenta que la justicia mendocina, amén de que las condenas luego puedan ser por homicidio culposo o doloso, se van a comenzar a investigar como si fueran homicidios simple con dolo eventual. ¿En dónde radica la diferencia? Básicamente en la pena que se arriesga. Estamos hablando de homicidio culposo, claro, entre 3 y 6, la mayoría quedaba libre. En cambio, en los homicidios simple con dolo eventual se está hablando de entre 8 y 25 años de cárcel. Y además, lo que quiere decir es que la persona se pudo representar que podía llegar a matar a alguien. Eso es lo que significa, y hay que explicarlo porque tal vez nosotros lo tenemos ya muy internalizado, pero la diferencia es esa, que el dolo eventual, ¿qué implica? Implica que la persona que se subió al auto aceleró de más o había tomado ya sea 0,6, es decir, apenas más de lo que estaba permitido, pudo entrever en su conciencia que podía llegar a matar a alguien. Dicho de otra manera, nosotros, cualquiera de ustedes, nosotros, si tomamos de más y vamos a conducir, ya sabemos que es peligroso, que algo puede pasar. Está al menos en las posibilidades. Exacto. Y aún así seguiste realizando la acción. Eso es lo que significa el dolo eventual y tiene un riesgo realmente, a partir de ahora, muy alto. Durante los primeros 6 meses del presente año 2019, estoy hablando de enero a junio, en la provincia de Mendoza, hemos tenido que lamentar la muerte de 119 personas en incidentes viales. No es nuevo lo que voy a decir, ni seguramente le va a sorprender a nadie, pero estamos frente a un flagelo social que el Ministerio Público Fiscal, ustedes recordarán que como representante de la sociedad en general y de las víctimas en particular, se ha visto obligado, en el buen sentido, compelido a adoptar nuevas medidas frente a este tipo de situaciones. Y es por eso que ha tenido lugar una reinterpretación de lo que sería nuestra función acusatoria, sobre todo en los últimos hechos relevantes en términos de tragedia, de la figura del dolo eventual, para calificar legalmente incidentes viales
que terminan sobre todo con la muerte de personas, ¿sí? Cuando hablamos de dolo eventual, hacemos referencia a que la persona que es imputada por homicidio simple por dolo eventual, de hecho, enfrenta una pena de 8 a 25 años en el sentido de esa situación particular donde uno como imputado ha logrado representarse un resultado típico, en este caso la muerte, como una posibilidad, y no obstante esa representación de la posibilidad, por supuesto, ha seguido actuando y el resultado típico, en este caso la muerte, ha tenido finalmente lugar. Esto ya viene de antes, no es una cuestión antojadiza de parte del Ministerio Público Fiscal de empezar a calificar más severamente ciertos hechos. Esto no pasaba antes. Esto pasaba de manera más excepcional, si uno quiere, que antes, pero sí pasaba. De hecho, el dolo eventual existe de toda la vida. Es verdad, y en esto no puedo decir otra cosa, que desde hace un año para atrás no nos encontrábamos con tantos homicidios simples con dolo eventual en materia de siniestralidad vial.